¿Cómo están todas, todos? Esta clase va a ser algo intensiva, dada, dado que hay un elemento fundamental del trabajo final que tenemos que pasar. Muy buenas tardes. Em, que es una suite de instrumentos. El primero de ellos, que lo vamos a ver en esta clase, es los indicadores de la matriz de marco lógico, cómo formularlos. Vamos a también ver de qué se trata el trabajo final y de manera añadida vamos a publicar dos videos. Uno es de cómo proyectar oferta, proyectar demanda y determinar déficit. Eso va a ser un video que va a ser una cápsula, ¿ya? Que la va a subir el profesor Belmar. Y, y va a haber otro video de ejercicios resueltos de indicadores financieros. El valor actual de los costos, el costo anual equivalente, y van a tener ejercicio resuelto. También los va a subir el profesor Belmar. En mi caso, vamos a hacer acá lo que es matriz de marco lógico, para que puedan formular correctamente el proyecto final, el proyecto eh, que tienen que ser grupal, ¿ya? Y así que esperamos avanzar rápido en esta clase. Sí, esta cápsula la vamos a subir entre hoy día y mañana. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que es la pauta del trabajo final, ¿ya? La pauta del trabajo final parte utilizando lo que ustedes ya han ido desarrollando en los trabajos grupales, ¿ya? Primera parte del trabajo integrado, determinar el problema. El trabajo integrado de curso, como bien saben, este curso divide su nota entre un 70% del trabajo grupal, que es el proyecto de infraestructura, elaborar un proyecto de infraestructura con todos sus componentes según el manual, y un 30% que son las tres controles de lectura, digamos. Em, en ese sentido, este trabajo de 70% se integra por las siguientes partes. Primera parte, determinación del problema, cosas que ya han hecho ustedes, árbol de problemas, árbol de objetivos, descripción del problema y su alcance, contextualización geográfica y área de influencia. Para poder hacerlo, al menos en la parte geográfica y área de influencia, pueden guiarse del manual, ¿ya? En el sentido de poder ustedes dibujar mapas. Ahí lo vamos a ver, vamos a también en lo posible dejar una cápsula también de determinaciones de área de influencia. Luego, determinar la población de referencia, la población potencial y la población objetivo. Y en ese sentido, con lo que hemos visto, ya podemos ir eh, visualizando cómo ir calculando estas cosas. O sea, de esta primera parte del trabajo integrado, ustedes ya tienen hecho los árboles, tienen la descripción del problema, eh, faltaría por hacer la contextualización geográfica y calcular las poblaciones, que eso ya lo vimos en clase. Determinación del déficit actual. Eso va a ser parte de la cápsula que va a subir el profesor Melmar. En el fondo va a ser determinar la demanda, determinar la oferta y al restar uno con otro, determinar el déficit anual en el sentido de tanto de cobertura, si es un problema de cobertura, o si es un problema de mal estado de infraestructura. La tercera parte es identificación de alternativas de solución. Ustedes ya hicieron el trabajo de las columnas de el proyecto uno, proyecto 2 y situación base optimizada. Entonces, presentar optimización de la situación actual, identificar alternativas y describirlas. El fondo es utilizar el material que ya han hecho. Evaluación y selección de alternativas. Esa es la segunda parte de ese trabajo que ustedes ya hicieron, que en el fondo son las tres columnas, pero aquí lo único que hacen es
ocupar uno de los indicadores, puede ser el valor actual neto, puede ser el valor actual de los costos, un costo anual equivalente. Entonces ustedes pueden agregarle a esas cuatro columnas que ya ustedes ya realizaron, comparar cada una de estas opciones según estos indicadores. Análisis de sensibilidad, que es parte este es parte del proyecto, es parte del video que va a subir el profesor Cristian Belmar. Y descripción de la alternativa elegida incluye matriz de marcológico, que eso es lo que vamos a ver hoy. Y con la matriz estamos hablando de que es un 30% de la nota final, o sea, de la nota de este proyecto, de este trabajo. Luego de la unidad 2 que vamos a ver mañana, elaboración de bases de licitación y proyectos arquitectónicos de acuerdo a la normativa vigente. En el fondo es la última parte, que vale 10% del trabajo, es presentar unas bases técnicas de licitación, en este caso, un término de referencia, no unas bases administrativas ni bases eh, hechas por un jurídico, sino que es el término de referencia, nada más que el término de referencia que se utilizará como base para licitar esa obra. Dice, serán bien valorados proyectos que incluyan elementos de accesibilidad universal, y ahí pueden utilizar el manual de accesibilidad universal para la infraestructura educativa, y elementos de eficiencia energética, que también está dentro de los manuales. Y hay un tercer elemento que es importante, que es también un tercer elemento, que son elementos de gestión de riesgos, que ese es un manual que subimos en la plataforma. Y otros que señala el documento Espacios Educativos 2025. También pueden basarse en otros documentos y los citan para poder, idealmente, claro, con una base de licitación, tratar de justificar lo más eh, ju- apegado a la ley posible. Si hay leyes, decretos, reglamentos que respalden nuestra opinión técnica. Finalmente se presenta esto en modalidad de informe. No hay que hacer un video, ni presentarlo, ni defenderlo presencialmente como una exposición, sino simplemente como un informe en donde ustedes peguen las partes que ya han ido realizando, se pule y lo envían. ¿Qué Profesor, bibliografía se disculpe, recomienda? Cuéntenme. ¿cuánto tiempo tenemos para hacer esto? Estamos pensando nosotros el día, no el 28, sino estamos pensando en entregarlo el día 30 para darles más tiempo para que puedan pulir y ir desarrollando las partes que les puedan faltar. También para que puedan ver las cápsulas que vamos a ir desarrollando con la idea de ir orientando este trabajo. También voy a subir en la plataforma trabajos de los años pasados para que ustedes vean el cómo se estructura, Ah, cosa de ya que sí, puedan irse guiando a través de una columna vertebral. vamos a tener como, como poder que nos oriente de repente, ¿no? Sí, también pues, voy a estar disponible y yo y Cristian durante todo el periodo hasta el día 30. Ah, perfecto. Ya eso, pues amigo, mi ¿Ya? anotación. Luego vamos a entrar al primero de estos instrumentos. José Ulloa, Juan Ulloa. Adelante, José Juan. Ulloa, ¿se escucha? Sí, Sí, creo yo, no sé si dará el tiempo, pero sería bueno si está la posibilidad que nos vayan corrigiendo los avances que hemos mandado a los trabajos para ver si vamos bien. sí. Sería ideal eso, a lo mejor no tan detallado si no sea el tiempo, pero para ver si en definitiva vamos bien encaminados o tenemos que replantear todo de nuevo. Mire, yo el sábado les voy a subir un Excel con el feedback a cada entrega. Va a ser pestaña uno, entrega uno, va a ser feedback, pestaña 2, la entrega 2, pestaña 3, entrega 3. Y
con la idea de que les sirva como insumo para el desarrollo de su trabajo en grupo. Usted ya, no sé si ya intercambiaron datos con sus compañeros de grupo, cosa de poder ir desarrollando tanto en tanto divididos como integrados este trabajo. Yo creo que sí, porque pero quien no lo haya hecho puede avanzar en aquello. ¿Ya? Dejando de lado esto y las ayudas que vamos a entregarles, vamos ahora a ver este elemento que es fundamental para poder ordenar todo el trabajo. Va a ser, entonces, vamos a irnos en la idea del día de hoy es profundizar en el marco lógico y que puedan tener algunos tiempos, algunos momentos para poder desarrollar. Ya subí esto a la plataforma, cosa que les pueda servir para su trabajo en grupo. En primer lugar, vamos a ver el marco lógico, resumen narrativo, ya lo estuvimos viendo cuando teníamos los árboles, em, cómo hacer indicadores, cómo generar supuestos y cómo expresar los medios de verificación. A ver si existen algunas preguntas. 6 preguntas nuevas. Tiene que haber un tiempo prudente, un tiempo poco. Lo que más ayuda a tener un informe de los años anteriores que nos sirva de columna vertebral. Súper. Esta info de trabajo final lo van a entregar por escrito o en la memoria es frágil. Sí, está subida a la web esta misma presentación del trabajo final. Y ahí dice que solo se entrega un informe. Así que para que no se, no se urjan en el sentido de que no hay más exigencias que un trabajo integrado que pegue, digamos, las partes que han ido desarrollando en grupo. Hablamos en las clases anteriores de los árboles, del árbol de objetivo, ya se desarrollaron los árboles de objetivo, cómo se expresan los objetivos y cómo se construye un objetivo. Entonces, nosotros estamos hablando de cómo construir la matriz de Markov. De los fines del árbol, nosotros extraemos los fines del proyecto en el resumen narrativo. Del objetivo, nosotros obtenemos el propósito o es la razón de ser del proyecto. De los medios, que son las raíces del árbol de objetivo, nosotros obtenemos los componentes o productos de nuestro proyecto. Y finalmente las actividades son parte de los medios, o sea, cada uno de los medios, cada uno de los productos, bien dicho, de los componentes que va a hacer el proyecto va a tener sus subactividades que van a ser necesarias y suficientes para poder realizarlo. Entonces, ¿qué es el fin? ¿A qué objetivo estratégico contribuye el programa? Esa es la pregunta guía. En segundo lugar, en términos de propósito, ¿qué es el propósito? Es el resultado con qué resultado concreto se espera del programa, los componentes, qué bienes o servicios debe entregar y finalmente las actividades, cómo se producirán esos bienes y servicios, en el sentido de que ustedes ya vayan preguntándose en el término de marco lógico. En la bibliografía, en la plataforma, subí ejemplos de marco lógico de la Dirección de Educación Pública y también de la Subsecretaría de Educación, para que ustedes lo vean, es de 3 páginas. ¿Ya? El fin corresponde al desarrollo del nivel superior, de importancia sectorial o regional, cuyo logro contribuye al programa a mediano y largo plazo. Es un objetivo político. ¿A qué se refiere? Con que adscribe a alguna causa, contribuye a la paz mundial o contribuye a la superación del estancamiento educativo, contribuye a por ejemplo, a las trayectorias educativas, contribuye a...
elementos que no necesariamente están dentro del control de nuestro programa, nuestro propósito, pero que al cumplir el propósito se contribuye a ese fin, en el entendido de que nuestro proyecto siempre va a tener un alcance limitado. ¿A qué objetivo estratégico contribuye el programa? Indica cómo contribuirá a solucionar un problema del desarrollo. Ejemplos de fin. Contribuir a elevar la competitividad de los jóvenes trabajadores. Contribuir a disminuir, por ejemplo, la deserción escolar. Contribuir a, por ejemplo, a una mayor calidad de vida del estudiante a lo largo de su proyecto de vida o a lo largo de su trayectoria educativa. Y así, ahí vamos a dejar más ejemplos en la PPT. Entonces, en la matriz de marco lógico, aquí vemos la matriz ya completa con sus cuatro columnas, con sus cinco columnas y sus cuatro filas. Esa es ya la forma final que vamos a ir trabajando en la matriz. Entonces, el resumen narrativo es la parte de la descripción del nivel de objetivo. Los indicadores me hablan de cómo yo a seguir, voy a poner en términos numéricos, en comparar dos magnitudes, y esa comparación me va a indicar grado de avance respecto del nivel de objetivo que yo estoy queriendo cumplir. Por ejemplo, el nivel de objetivo que corresponde a fin va a tener un indicador. El nivel de objetivo llamado propósito va a tener dos indicadores. El nivel de objetivo llamado componentes va a tener dos indicadores por cada componente. El nivel de actividades no es necesario desarrollar indicadores porque a veces se generan demasiadas actividades, son muy pequeñas y no podemos ir midiendo todas y cada una de ellas porque hay una máxima en la teoría de los proyectos, que es decir, que el costo de medir, el costo del sistema de control de gestión no puede superar el costo del proyecto, ¿ya? Luego, medios de verificación. Tiene que ver con los medios externos que tiene un revisor externo al que puede acudir, publicaciones, ¿cierto? Informaciones de la misma institución o de terceros relacionados que permitan verificar el cumplimiento de los indicadores, medios de verificación. Y los supuestos tienen que ver con las cosas que tienen que suceder para que yo pueda cumplir ese nivel de objetivo. Ahí lo vamos a ver. Entonces, vamos a seguir avanzando. Forma en que se escribe el fin. Contribuir a, cómo o mediante, evitando la deforestación, en el caso educativo. Contribuir, ¿cierto? A em, en este caso, a la continuidad de las trayectorias educativas, evitando la deserción. Por ejemplo, aquí, a la continuidad de las trayectorias educativas, evitando la deserción. Pueden ocupar esta misma estructura que proponemos en el PPT, el qué, mediante y cómo. Siempre para todo nivel de objetivo, para los cuatro niveles, vamos a proponer una forma de escribirlo, que es la forma que está en los manuales. ¿Ya? Y después se integra. Contribuir aquí a la continuidad de la trayectoria educativa, evitando, ahí hacemos una integración, evitando la deserción escolar. ¿Ya? Eso tiene correlato con el árbol. Estamos asumiendo que ya hicimos los árboles y que de los fines del árbol de objetivo pudimos hacer una síntesis de los fines. ¿Por qué? Porque no todas las ramas del árbol de objetivo pueden ser fines a los que realmente podamos llegar con el proyecto.
pero sí podemos hacer una síntesis de fines. Adelante, una consulta. Pueden hacer consulta también por el chat. Aníbal, ¿no? Ya. Entonces, vamos con el siguiente nivel. ¿Qué otro fin puede existir en un programa público de educación, de, de infraestructura educativa? Si alguien puede contestar ahí en el chat o levantar la mano. ¿Qué otro fin puede existir en un programa público de infraestructura educativa? Aquí podemos contribuir. Puede ser contribuir a la mejora de las condiciones de habitabilidad y sanitarias del sistema educativo público, algo así. Ya, del sistema educativo público. Claro, porque al hacerlo en nuestro proyecto acotado a una institución, a un colegio, se está contribuyendo al bien general, Claro. ¿cierto? Aquí, contribuir a la mejora de la habitabilidad o mediante, por ejemplo, eh, construyendo, aquí, es escuelas que cumplen la normativa o que cumplen o que son, más que decir la normativa, que tienen accesibilidad universal, Generar empleo también, ¿o no? eficiencia energética, sí, y gestión de riesgo, por ejemplo. Eh, ¿Qué otros me habían dicho? Generar Contribuir empleo, también. generar empleos. Sí, contribución a generación de empleo o al empleo local. Por ejemplo, durante la época de la construcción o durante la época de la operación, mediante, por ejemplo, mediante la operación, ¿cierto? Y construcción de escuelas que emplean mano de obra local. Entonces podemos ir utilizando estos cuadros para La poder, inclusión, ¿Mm? la inclusión también promueve la inclusión. Claro, entonces uno puede elegir los fines. Idealmente dos o tres para que, eh, a ver, vamos a eliminar la fila, contribuir a la inclusión, Sí, por ejemplo, mediante, claro, el, mediante un mayor acceso a la matrícula, ¿cierto? Un mayor, o exacto. mediante generando nueva matrícula, Sí. como que sea accesible a estudiantes de zonas aisladas, ¿cierto? Por ejemplo, dependiendo del proyecto, si el proyecto está en una zona aislada o si el proyecto es urbano, pero, por ejemplo, contribuye a la integración de estudiantes con cierta discapacidad porque tiene ascensor, por Exacto. ejemplo. Voy a poner y o en caso de estudiantes con discapacidad. Eso es a nivel de fin. Tú contribuyes a algo más grande que el proyecto. El proyecto es una gota de agua en un océano de problemas. Pero contribuyes. ¿Al qué? ¿Cómo contribuyes? Cumpliendo el propósito. Que Profesor, esto, disculpe que lo interrumpa, dígame. este curso, esta parte, lo que está haciendo aquí con el PowerPoint, usted lo subió en PDF, no está en PowerPoint por si acaso. Sí, lo voy a subir tal cual como va a quedar Ah, ahora. ¿cómo está quedando? Ya, perfecto. Sí, con los cambios que le vamos haciendo mientras usted va participando. Ya.
A ver, alguien en el chat dice, ¿en qué mediante cómo? Favorecer la modernización del sistema educativo, integrando infraestructura adaptada a la nueva metodología de enseñanza mediante desarrollo de las tecnológicas y espacios flexibles de aprendizaje. Maravilloso, maravilloso, Alex. Maravilloso. Súper bien. Ahora el propósito. El propósito es la razón de ser del programa. Es la realidad que sí va a cambiar. ¿Qué cambio buscamos con el programa en la población objetivo atendida? O sea, es más acotado. Es acotado a lo que realmente cubre este proyecto. El propósito corresponde al resultado que quiero lograr en la población objetivo atendida por el programa. Es la situación que se espera que cambie en la población atendida respecto de su situación de entrada o línea base. Es como yo quiero que quede esta población objetivo. Propósito describe el resultado directo obtenido en el mediano plazo con la utilización de los componentes, es decir, las actividades generan los componentes generan el propósito y al cumplir el propósito contribuye al fin. Eso se llama la lógica vertical del marco lógico. ¿Cómo se escribe el propósito? Se escribe un, como un resultado directo, como algo realizado, como una situación alcanzada, en el sentido de debe ser único, no a los y mediante, por medio, como en el fin, sino que debe redactar como una situación alcanzada. Por ejemplo, estudiantes del área de entre 12, ¿se acuerdan con el criterio de la población objetivo? Es la población, pero con el criterio de focalización, es decir, estudiantes entre, eh, podría decir, 14 y 18 años que pertenecen a la comuna de Chillán, acceden a educación secundaria, ¿sí? Gracias al colegio. O sea, ya su situación ya está alcanzada. Ahí el árbol de objetivos, lo que ustedes ya hicieron, porque ya vimos cómo aplicar los criterios de focalización. Luego, el propósito habla de una relación directa con el nombre del proyecto. Los habitantes de Chile con índice de morbilidad R, microempresarios mejoran su productividad, alumnos de educación primaria con puntajes PISA mejorados. O aquí podemos hablar de alguno de educación. Bueno, pero lo que hicieron lo que hicieron en el árbol de objetivo. ¿Quién puede compartirnos un objetivo realizado en alguno de estos árboles que ya esté escrito como algo hecho sobre una población objetivo? Muy bien, si lo pueden escribir en el chat. Por ejemplo, hablando en el caso del propósito en el caso educativo, podemos hablar de estu, eh, estudiante de prebásica, ya, de la comuna de Chañaral, acceden, podríamos hablar de eh, más que estudiantes, podríamos ser niños entre, eh, aquí podemos hablar 5 o 6 años de la comuna de Chañaral, acceden a educación, aquí vamos a ver sector Chañaral Alto. ¿Por qué? Porque una solución educativa no rara vez cubre toda la comuna, a menos que sea un liceo grande. Siempre vamos a hablar en nuestros proyectos de alcance de sector, no de la comuna completa, de la comuna de Chañaral, o aquí vamos a usar del sector Chañaral Alto, acceden a educación parvularia. Entonces, aquí tenemos criterio de focalización, tanto por edad como por sector, y la situación resuelta. O acceden a educación parvularia, si es un problema, por ejemplo, si es un proyecto de calidad en
de calidad de la construcción con general acceden a educación parvularia en condiciones adecuadas. En condiciones adecuadas. Ahí hablamos de infraestructura, ahí hablamos de equipamiento, hablamos de cierto de régimen docente, hablamos de, por ejemplo, en condiciones de infraestructura, si queremos ser más específicos, porque hay cosas que no dependen de nosotros. Si nuestro proyecto es de infraestructura, no necesariamente tiene que ver con equipamiento o tiene que ver con el cómo los profesores, cómo se ordena la gobernanza docente. Aunque nos ayuda para resolver problemas, tenemos que acotarnos a lo que es infraestructura. Niños y niñas de cuarto básico y colegios rurales de SLEP Dos Cerezos suben su nivel de salud y asistencia escolar por mejoras en infraestructura escolar. También, si ese es el objetivo, por ejemplo, de salud y asistencia escolar, por ejemplo, si es un proyecto que busca climatizar áreas de clase o aislar, por ejemplo, con vidrios termopanel, aislarlos del frío e incidir en una menor tasa de enfermedades, puede ser perfectamente. Aquí podemos poner, vamos a poner más. Ahí no. Aquí va a copiar aquí justo lo que, pero no se copió lo que estaba en el chat. A ver, aquí está copiando lo que está en el chat y lo está integrando para que vean que está maravilloso las ideas. Es un proyecto de condiciones térmicas. Así que copy. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar esto. Y ahí está, por ejemplo. Ahí agregamos niños y niñas de Colegio Rural de SLEP suben niveles de salud y asistencia por mejoras en infraestructura escolar. Entonces ahí todo esto que vamos, montaje PISA mejorado. Estos dos que están en negrita tienen que ver con lo que es la infraestructura escolar. Así que por eso los vamos a destacar un poquito más. ¿Ya? Y eso van a quedar destacados y lo voy a resubir y también voy a volver a resubirlo porque después lo paso al formato de la Universidad O'Higgins. Universidad de O'Higgins. ¿Cómo se escribe entonces el propósito del proyecto? Es en el fondo la población objetivo, la situación intervenida, disminuyen o mejoran el aspecto que queremos mejorar y el complemento es el resultado a lograr. En ese caso, prácticas de erosión y tal ilegal, vamos a cambiarlo por ejemplo, por el que estamos ocupando, contribuir a la mejora de la habitabilidad del sistema público, ¿cierto? En el fin, entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar, ¿cierto? Niños y niñas de la comuna de Chañaral Alto, y aquí estamos, por ejemplo, haciendo lo que es el fin, contribuir a la mejora de la habitabilidad del espacio público. Vamos a ir copiando tal cual todo lo que nosotros hemos estado haciendo. Construyendo escuelas, ah, ¿cierto? Entonces aquí está. No, esto es un fin. Estamos mal. Copié el fin y aquí es el propósito. El propósito en este caso es niños de 5 de Chañaral Alto, ¿cierto? Acceden a educación parvular en condiciones de infraestructura adecuadas, ¿cierto? Entonces, acá del fin yo lo estaba copiando, pero lo debía haber aquí, contribuir a la mejora del sistema educativo público preescolar, por ejemplo. El fin. El propósito contribuye al fin, cumpliendo el propósito, ¿cierto? Es de
que los estudiantes de Ingeniería Alto de educación parvularia estudien en condiciones adecuadas contribuye a la mejora de la habilidad del sistema educativo preescolar en Chile a nivel general. Y así los distintos fines, ¿ya? Así como siguiendo la estructura del árbol, ustedes ven los fines más relevantes respecto de los que contribuye a su proyecto efectivamente. Luego vamos con el siguiente nivel de objetivo. Aquí está el ejemplo. Comunidades ciudadanas, y ahí vamos construyendo lo que es el resumen narrativo. Esto es lo que es importante ver el mapa de lo que estamos haciendo. Luego, luego del propósito, aquí estamos viendo simplemente otros ejemplos del propósito, ¿cierto? Luego vienen los componentes. Los componentes son los bienes o servicios que produce o entrega el programa. El conjunto de los componentes permite el desarrollo del propósito. Deben expresarse como un producto logrado o un trabajo terminado. Por ejemplo, sistemas, alumnos con becas, salas de clase construidas. Puede ser salas de clase con aislamiento térmico. Puede ser eh, baños de escuela básica con criterios o, em, con estándar de accesibilidad. Todos los productos o subproductos que tenga el proyecto. Por ejemplo, si es un proyecto de eh, conservación, se pone aquí la conservación del edificio de, o conservación de la sala de profesores, pues. Adelante, Juan. Sí, nosotros estamos viendo el caso de un colegio que tiene problema con el sistema eléctrico y también con la envolvente térmica. Entonces, ¿Ya? mi consulta, en vez de conservación, sería mejor, en el caso de nosotros, no digo que acá, ¿Ya? sería indicar normalización. Aquí sería decir, en lo que están viendo ustedes en la sala de profesores, no. No, no, es un colegio que tiene problema eléctrico y de aislación térmica en lo que es el nivel parvulario. Ya, entonces, el primer componente, redes eléctricas normalizadas. Ya. Segundo componente del suyo es aislación, por ejemplo, aislación térmica normalizada o aislación térmica normalizada, de acuerdo a las normas, claro. Siempre hay que escribir el componente, al igual que el propósito, como una situación ya hecha, así con el Ya. lenguaje del árbol de objetivo, como una situación ya lograda. Salas de clase construidas, salas de clase con aislamiento térmico, aquí en este caso, pues es más correcto aislación térmica normalizada. Salas de clase construidas, baños de la escuela estandarizados o mejorados. ¿Podría ser mejor en vez de aislación térmica, envolvente térmica normalizada? Perfecto. Envolvente térmica normalizada. Entonces, usted va a tener componente uno, la parte térmica, y componente 2 de su proyecto, redes eléctricas normalizadas. Y generalmente los proyectos tienen un componente, por ejemplo, de apoyo o componentes, por ejemplo, dentro de este componente, por ejemplo, del envolvente térmico normalizado, nosotros vamos a poder tener actividades. Y dentro de las actividades van a estar, por ejemplo, eh, planificación o revisión de la norma. Segunda actividad, claro, la norma eléctrica. Segunda actividad, eh, elaboración de los planos eléctricos normalizados. Tercera actividad, compra de materiales eléctricos según la norma. Tercera actividad. Esas son las actividades.
Entonces, después de cada componente va a tener actividades, que es el nivel de abajo de la matriz. Y en el caso de sus proyectos, pueden tener entre 2 a 4 componentes. No se recomienda, la literatura no recomienda más porque es muy costoso controlar todo. Siempre recomienda que cuando un proyecto tiene 5 o más componentes, se hagan proyectos diferentes para efectos de facilitar lo que es la ejecución. Vamos con... ¿alguien tiene algún otro propuesta de componente para este proyecto de normalización eléctrica y envolvente térmica normalizada? ¿Qué otra cosa puede ser clave como producto de este proyecto y se nos está olvidando? ¿Mm? ¿No se ocurre? Mm, quizá es un componente, em, quizá un componente de verificación, tendrá alguna contraparte en la SEC o alguna contraparte en la DOM que pueda eh, eh, tener que ver con esto. Adelante, a ver, viendo en el chat. Dice, certificaciones SEC, recepción final de obra. Entonces, por ejemplo, podríamos tener un componente de gestión de la obra, que es un componente de respaldo a los otros dos. ¿Ya? Siempre aquí cuando definan componentes respecto del propósito que ustedes definan, estos componentes siempre tienen que estar escritos como si ya estuvieran realizados. Entonces, I- aquí i- es gestión de obras finalizada, por ejemplo, o gestión Informe, de obras, informe de avance, profesor. Supervisión en terreno. obras gestionadas y supervisadas, ¿cierto? Vendría a ser el componente de la De gestión y la supervisión. componente de verificación. Sí, puede ser un componente supervisión y verificación. Usted pone la palabra que pueda hacer la mayor síntesis. Siempre no, un componente claro no tiene un nombre muy largo, sino que son palabras que hacen la mayor síntesis posible y ustedes van después desarrollando en las actividades la extensión del componente. Podría ser obtención de certificación de las instalaciones eléctricas. O en cuentas encuestas de satisfacción, puede ser. Obra gestionada y supervisada. Claro, ahí está la gestión de la obra con el cliente. No sé, puede ser el cliente final, el colegio, puede ser, o puede ser, por ejemplo, el relacionamiento con el exterior. eh, claro, ahí está la gestión de la obra, también el relacionamiento con el exterior, con la SEC y con la DOM, también está dentro de la gestión de la obra. Entonces, ¿qué otra componente puede ser? Obtención de la certificación, certificación y recepción de obra, certificación y recepción de obras municipales. Por ejemplo, un componente, claro, igual está dentro de la gestión de la obra, pero podríamos agregar un recep- recepción y operación, porque una cosa es que terminemos la obra y otra es que cómo funciona después de que la entregamos. Recepción, operación y mantenimiento. Por ejemplo, componente de mantenimiento siempre es útil. Recepción y gestión de mantenimiento realizado o gestión de mantenimiento realizado. Gestionadas y supervisadas. Gestionadas, supervisadas y recepcionadas. Que esa es como la parte... Todos ustedes arman lo que es el componente más que sintetice mejor la agrupación de tareas que ustedes creen que van a asumir y que
le puedan entregar a un responsable. Entonces aquí, por ejemplo, está el componente de mantenimiento. Siempre tiene que haber un componente de mantenimiento, siempre. Entonces ahí con lo que está en los chats, ahí siempre agregar un componente de mantenimiento. Obtención de resolución sanitaria, Seremi de Salud, claro. Mantenimientos realizados, obras gestionadas, supervisadas y recepcionadas. Aquí podría ser un componente también de certificaciones, certificaciones obtenidas. Siempre hay que hablar como tanto eléctricas como sanitarias. Eléctricas y sanitarias obtenidas. Entonces ahí pueden ser, ahí llegamos como al máximo posible de un proyecto que son 5 componentes. Tratar de ser siempre más sintético y llegar a 4 para que sea más fácil y porque mientras menos componentes, menos indicadores que tienen que construirle el sistema de información. Entonces, recomendamos 4, si tienen 5, bien. Después, ¿cuál es la lógica del componente? Son todos los diferentes bienes, servicios u obras que se requieren para lograr el propósito. El conjunto de los componentes es el que permite lograr ese propósito. Entonces, estos componentes indican producto, el propósito indica resultado y el fin indica impacto. ¿Ya? Ahí el impacto, cuando nosotros contribuimos a un fin, estamos impactando en el país, impactando en la comuna, en las generaciones futuras. Cuando nosotros cumplimos el propósito, estamos logrando un resultado del proyecto, un resultado concreto. ¿Se logró o no se logró? ¿Se entregaron o no se entregaron los bienes? ¿Se logró la normalización de la infraestructura o no se logró? Eh, si se aumentó la cobertura gracias a esta obra o no se aumentó. Los componentes indican el producto, o sea, qué se desarrolló, qué subcomponente se desarrolló, cuál no se desarrolló. Son más concretos, producto, propósito, son más concretos y el fin es más abstracto y es más difícil medir impacto siempre. El programa usualmente tiene 4 o 5 componentes. Ejemplos entregables. ¿Qué recibe la gente? Infraestructura, capacitaciones, subsidios, estudios, ayuda monetaria, aparato, información. Siempre hay componentes. En el caso de infraestructura de la educación, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de mantenimiento, estamos hablando de conservación, estamos hablando de recuperación, estamos hablando de restauraciones, en algunos casos si son históricos. Y aquí hay un set de componentes que ustedes podrían explorar. También servicios, tanto bienes, no solamente generamos productos concretos, también podemos generar servicios, asesoría tecnológica, asesoría, ¿cierto? Y también componentes de regulaciones. Así como, por ejemplo, surgió el componente de las certificaciones obtenidas, también pueden existir el componente de permisos legales necesarios para funcionar, o puede existir el componente permiso de la autoridad, permiso legal o permiso legal obtenido para funcionar, y así sucesivamente. Entonces ahí tienen un set para poder elegir y adaptar. ¿Cómo se escribe el componente? Productos terminados o proporcionados y verbo en pasado. Así como en este ejemplo está incendios prevenidos y controlados, servicios ambientales otorgados, podemos hablar nosotros en términos de infraestructura de la educación como, por ejemplo, eh, ais- ¿cómo se llama? No es aislación térmica normalizada, la que habíamos hecho antes. Envolvente Envolvente térmica. térmica. Ahí está. Envolvente térmica normalizada. Aquí está. Ya como que ya sucedió. Normalizada. Y los otros que hicimos también se pueden descomponer de esta manera. Si están correctamente escritos, se pueden descomponer en esta manera. Redes eléctricas normalizadas. Obras gestionadas, supervisadas y recepcionadas. Por ejemplo, aquí como lo mismo que obras, espacio, supervisada,
gestionada, supervisada y recepcionada. Si está bien escrito, se puede hacer el test con estos cuadros de cómo se escribe bien. Y ahí, como ven, vamos construyendo la matriz. Componente uno, componente 2, componente 3, el propósito y el fin. Aquí hay distintos ejemplos, ¿cierto? En el caso nuestro de educación, lo que estamos haciendo es, aquí tenemos uno, aquí por ejemplo vamos a copiar lo que hicimos y vamos a ir copiándolo en la matriz de marco lógico que teníamos más arriba. Contribuir a la situación, lo que tenemos nosotros más acá que hicimos, lo vamos a completar, lo vamos transportando. Aquí, por ejemplo, componente uno, red eléctrica normalizada. Componente 2, envolvente térmica normalizada. Componente 3, obra gestionada, supervisada y recepcionada. Componente 4, certificación eléctrica obtenida. Y componente 5, siempre el componente mantenimiento realizado. Esto lo vamos a ir cambiando de lugar, lo vamos a ir copiando y vamos a ir desarrollando esto más aquí abajito para que no vayamos perdiendo lo que es la participación de las cosas que ustedes mismos han realizado. Entonces, vamos a una diapositiva. Y hacemos esto. Entonces aquí lo vamos desarrollando. Contribuir a la mejora de la habitabilidad, el fin, el proyecto, que el propósito del proyecto. Aquí vamos haciendo los componentes. Recuérdense que los componentes tienen que tener correlato con la matriz con el árbol de objetivo. Y así llegamos a las actividades. Cada actividad cada componente va a tener sus actividades. ¿Qué son las actividades? Son las acciones o tareas que para producir cada uno de los componentes. Son las acciones operativas realizadas durante el periodo de ejecución del proyecto. Se definen en forma cronológica, es decir, primero la actividad más reciente, la primera actividad, la menos reciente, la que primero empieza y después las que siguen. Las actividades tienen asignadas de forma directa recursos humanos, materiales, financieros e infraestructura. Entonces, por ejemplo, acá tenemos vamos a hacer un ejemplo educacional. Vamos a correr este ejemplito acá y vamos a ocupar el mismo que tenemos acá para ir haciendo nuestras queridas actividades. Y esto, entonces, acá nosotros vamos a desarrollar nuestra actividad. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos nuestro componente uno. Nuestro componente, esto vamos a traer para acá. ¿Y qué pasa? Actividades. El componente uno que va a ser redes eléctricas normalizadas, el componente uno va a tener, por ejemplo, 5 actividades. Traten de no ponerle demasiadas actividades, también porque se extiende demasiado la matriz de Markov. Entonces, ¿qué actividades yo necesito para generar redes eléctricas normalizadas? ¿Puede ser un levantamiento de las condiciones eléctricas del establecimiento? Perfecto. Entonces, actividad uno, ¿de qué? Del componente levantamiento eléctrico del establecimiento, ¿no? Sí, sí, porque como está hablando de electricidad. Establecimiento. ¿Qué otra actividad es del componente uno de redes eléctricas normalizadas? Podría ser el diseño del proyecto eléctrico. C1 es el diseño del proyecto eléctrico. Súper. Actividad, la actividad 3 del componente uno. Ahí C1.1 le vamos a poner para que sea C1.2, C1.3. La otra actividad puede ser el diseño de los proyectos eléctricos, después podría ser
el, bueno, si ustedes ya tienen profesional, la ejecución, si no, tienen que contratar un profesional. A ver, dice, la más genérica, levantamiento, diseño de anteproyecto, elaboración de ET y bases. Licitación, perfecto. Diseño de anteproyecto. Aquí mismo vamos a ocupar elaboración de ET y bases. Y actividad C1.4, licitación. Ok. Y a ver, y redes eléctricas normalizadas, licitación, y tendría que ser ejecución y recepción de obra. Actividad de ejecución o supervisión, puede ser una supervisión y recepción. Y así está, podemos decir que cumpliendo estas cinco actividades, cumplimos redes eléctricas normalizadas. El componente redes eléctricas normalizadas. Cada componente tiene su set de actividades. Recomendamos cinco normalmente para no extenderse demasiado. La misma lógica que con el arte, ¿ya? Así sucesivamente. Entonces, en el C2, envolvente térmica normalizada, también vamos a tener ciertas actividades. C2.1, C2.2, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ya logramos nuestro resumen narrativo. Ahora vamos a ir a nuestros. Sería casi lo mismo que lo eléctrico, sí. Ahora vamos a, después de los componentes, las actividades, el resumen narrativo lo tenemos. Ahora vamos a los supuestos. Supuestos de un proyecto, que son las cosas que necesitamos que pase para que pueda ocurrir esto. Nosotros necesitamos que los futuros usuarios del sistema conozcan y manejen. Asumimos que los usuarios del sistema van a manejar o van a ser capaces de operarlo, ¿cierto? ¿Qué pasa si no fuese verdadero que la gente no sepa ocupar esta construcción, no sepa o que tengamos, por ejemplo, profesores que traigan elementos que sobrecarguen la red eléctrica? Porque el supuesto es que los profesores saben utilizar correctamente la red eléctrica instalada. Pero ¿qué pasa si ese supuesto no se cumple? Porque hay profesores que traen equipos que tienen una exigencia eléctrica demasiado grande para Calefactor. la instalación existente. ¿Algún comentario de eso? Permiso y autorización al día. Se supone que obtendría las aprobaciones municipales de la SEC por actividad antes del inicio. Exactamente. Entonces, los supuestos son las condiciones necesarias, mínimas necesarias que deben ocurrir para que se cumplan los objetivos del programa o proyecto, de manera que produzcan los resultados esperados. Los supuestos corresponden a acontecimientos, condiciones o decisiones externas que tienen que ocurrir para que se logren los distintos niveles. Se expresan en términos positivos, tienen que ser precisos para ser monitoreados y cada nivel de objetivo tiene su propio supuesto. Entonces, aquí vamos a construir la línea de los supuestos. Vamos a ocupar esto mismo y vamos a irlo pegando y lo vamos a ir desarrollando. ¿Cómo identifico los supuestos? Debe alcanzarse para cada nivel de objetivo. Identifico primero los riesgos externos que pueden afectar a cada objetivo. Una vez identificados los riesgos relevantes, hago el ejercicio de transformarlos en supuestos, es decir, que las condiciones para que el programa se cumpla, ¿cierto? Para que cumpla su objetivo. Riesgo de evento de precipitaciones catastróficos, supuesto, para que no pase eso, año pluviométrico normal. Si el riesgo es sequía, el supuesto tiene que ser evolución pluviométrica constante en el escenario de sequía. Adelante, Juan Ulloa. José Luis, no, estaba hablando del tema eléctrico, que yo creo que lo primero que tiene que haber, el primer supuesto, es que haya factibilidad eléctrica, sobre todo cuando es un proyecto de aumento de potencia, por ejemplo. Entonces, claro, aquí vamos a ir a los supuestos de operación. Entonces, por ejemplo,
¿qué a nivel de fin, qué tiene que ocurrir para poder contribuir a la mejora de habitabilidad del sistema educativo público escolar? Es que, por ejemplo, eh, Puede ser el que se autorice. financiamiento. ¿Mm? ¿Existe financiamiento del ministerio, de secretaría? ¿Existe alguna forma de financiar lo que queremos hacer? Por ¿Un ejemplo, apoyo? que a nivel de componente aquí, por ejemplo, el Ya, ya. financiamiento casi siempre tiene que ver con la variabilidad, con la viabilidad, perdón, de cada uno de los proyectos, de qué tan capaces somos de generar los productos y los servicios que necesita el proyecto. Entonces, por ejemplo, en redes eléctricas normalizadas, ¿qué tiene que pasar para que ello ocurra? Por ejemplo, supuesto del componente uno podría ser eh, financiamiento suficiente, ¿cierto? O financiamiento existente. Otro supuesto del componente uno que exista, aquí podemos ir viendo las actividades y nos podemos ir apoyando. ¿Qué otro supuesto del componente uno? Em, por ejemplo, que exista oferentes interesados, ¿cierto? Existen oferentes interesados. Porque si no ocurre ese supuesto, se nos cae la licitación, se nos cae la licitación, no podemos eh, tener redes eléctricas normalizadas. A ver, hay comentarios nuevos. Facilidad eléctrica en Disponibilidad, la zona. disponibilidad presupuestaria, profe. Sí, financiamiento existente o podemos ponerle disponibilidad presupuestaria. Después, si existen financiamiento oferente. Y antes de que existan oferentes, S1, factibilidad, existe factibilidad eléctrica en la zona o existe factibilidad eléctrica. Entonces, los supuestos en el fondo son las cosas positivas que tienen que ocurrir para evitar el riesgo de que de que mi componente o mi propósito o mi fin se cumpla. O sea, lo que tiene que ocurrir para que se cumpla. Plazos cumplidos, por ejemplo. Claro, igual, aunque puedes tener redes eléctricas normalizadas en plazos sobrepasados, podría ser. Eh, Veamos en el componente 2 envolvente térmica normalizada. Bueno, eso va a ser más o menos lo mismo. Veamos algo más interesante. Eh, Certificaciones eléctricas sanitarias obtenidas, por ejemplo, el S4 supuesto para el componente 4. Ahí podemos decir que eh, disponibilidad de certificadores en el lugar, en nuestra comuna, en nuestra región, en la región. Porque a veces no pasa que eso pasa. Eh, ¿Qué qué otro supuesto tiene que ser necesario para que pueda obtener estas certificaciones o resoluciones sanitarias obtenidas? Porque aquí resolución sanitaria. Sanitaria obtenida, por ejemplo, que existan funcionarios en la Seremi de salud, que, o que exista esta Personal disponibilidad. calificado, ¿no? Ah, Personal calificado, que se cuenta sí, con técnicos profesionales y certificados, pues eso. ¿Qué otra cosa, pues? eso tiene que tener un supuesto bastante fuerte, que exista personal o calificado para certificar. S4 que, por ejemplo, la Seremi que te lo haga, tenga la carga de trabajo, la disponibilidad de tiempo para hacerlo, porque puede ser una cola tan larga que puede que atente contra los...
objetivos del proyecto. Qué otro cosa tiene que suceder para que logremos la certificación eléctrica y resoluciones sanitarias? Ya, personal calificado, y claro, también que existan interesados también, empresas interesadas, existen empresas interesadas. Ahí, profe, dependiendo del, no sé, del monto del proyecto, puede ser que existan empresas que tengan la solvencia económica para ejecutar el proyecto, porque Oh, nos ha pasado totalmente. que de repente llegan pajaritos y a mitad del proyecto te dicen no me alcanza la plata, esto no tiene estado de pago y es obra vendida con un solo estado de pago final, ¿no? Pero para eso están la IDS y pues, las bases, o sea, las bases administrativas y las El boletas, papel aguanta más peso no, y que... las boletas, no, pues las boletas, no, no, si estáis, no, pues ahí te equivocado. Las Pero y bases cuando hacen administrativas, unión de proveedores, las bases administrativas, ahí tú puedes hasta meter presa a la empresa, pues meter preso que, o sea, que se haya bancarrota y no, pero eso no puede, existe. Nadie se moja el poto políticamente para hacer algo así. Nadie, jamás. no, si te hace unas bases buenas, sí. No, nadie se va a mojar el poto. ¿Ya? Bueno, Ahí hay una interesante discusión de qué es lo que pasa en la vida real. Claro, pero nosotros nos podemos cubrir, digamos, de este riesgo detectando con los supuestos estos riesgos futuros en los que vamos a incurrir. Y así sucesivamente. Entonces, los supuestos, aquí a nivel de propósito, niños de 5 o 6 de la comuna del sector acceden a la educación particular en condiciones de infraestructura adecuadas. Aquí, por ejemplo, un supuesto fuerte puede ser que exista voluntad política, de voluntad. ¿cierto? Eh, existe, amigo del gobernador. eh, sí, existe voluntad política para, eso es un supuesto fuerte. Existe voluntad, ese a nivel de propósito, porque si no hay esto, no hay ni esto ni esto. Y un supuesto aquí pues, voy a poner supuesto del propósito. Un supuesto del fin, Una para que, política pública. por ejemplo, que se enmarca en políticas públicas más amplias. Porque eso, yo no quiero meterme en temas políticos, pero está claro que algunos candidatos no están muy de acuerdo con el tema de la de municipalización, entonces eh, todo este proceso creo yo que dependiendo de quién salga, o se puede retrasar, o en el peor de los casos revertir. Hay gente que no cree que es mejor seguir manteniendo el tema de la educación en las municipalidades o con corporaciones. Cosa que yo por lo menos en lo particular creo que no. Creo que es mejor desmunicipalizarla porque los alcaldes en general malversan los Sí, fondos, el tema es como muy político. Mientras menos político yo creo que sea la educación y muchas cosas, más profesionalizado ojalá, al fin y al cabo son mejores. Aunque demore un tiempo, sí, no va a ser rápido. entonces aquí abarcamos esta preocupación con el supuesto de gobernanza institucional se mantiene estable en el periodo. Es decir, le estoy diciendo que el SLEP que está ejecutando tiene una estabilidad jurídica que permite desarrollar proyectos de largo plazo y ergo permite construir. Entonces, estos son supuestos importantes que tienen que ocurrir para que este nivel de objetivo pueda llevarse a cabo. eh, Levantamiento eléctrico, para que pueda, a nivel supuestos también pueden hacerse supuestos de cada actividad. Por ejemplo, supuesto actividad, o supuesto del vamos a poner C1.1, levantamiento eléctrico del establecimiento. Puede existir un supuesto de que eh, existen, o existe personal capacitado y certificado para levantamiento eléctrico.
Supuesto diseño del proyecto eléctrico. Aquí existe personal certificado para el levantamiento eléctrico. Aquí podemos ir para levantamiento eléctrico, existe personal autorizado o capacitado y certificado para diseño de este proyecto o proyecto eléctrico. Y así sucesivamente. Entonces siempre vamos a poder desarrollar supuesto y es saludable desarrollar supuesto, bastante supuesto porque te permite ver los riesgos del proyecto. ¿Ya? Ahora vamos a ver rapidito los medios de verificación. Ya terminamos con los supuestos. Vamos a irnos llevando nuestra matriz que vamos a ir que desarrollamos nosotros en clase. Vamos a desarrollar esto, indicadores y medios de verificación. ¿Ya? Esto es lo más importante, los indicadores yo creo que es de lo más importante que tenemos para nuestro trabajo. Voy a prender un poquito la luz para poder continuar con esto. ¿Qué pasa con los indicadores? Nosotros tenemos distintos. ¿Qué es un indicador primero? Un indicador es fundamentalmente la comparación de dos magnitudes. Normalmente es la comparación de una magnitud respecto de otra, una universal, una magnitud respecto de un universo, o una magnitud respecto de sí misma en el pasado. Entonces, esa comparación eh, puede indicar unos grados de avance en cada uno de los niveles de objetivos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos ver un indicador escrito, así como para escrito en términos de prosa, porcentaje de aviones con el sistema de aterrizaje instrumental de baja visibilidad. Dimensión del indicador. Existen cuatro dimensiones de un indicador. Aquí lo vamos a escribir al tiro. Eficacia, aquí, eficiencia, economía y calidad. Vamos a ver aquí, escribirlo inmediatamente. Acá vamos a duplicar esta diapositiva y vamos acá a hacer las. Los indicadores deben usarse los necesarios y suficientes para lograr el logro del objetivo. O lógica horizontal, o sea, marco narrativo, el indicador que te hace cumplir ese nivel de objetivo, medio de verificación, supuesto. Pueden requerirse varios indicadores por objetivo para medir distintos aspectos: eficacia, eficiencia, economía y calidad. ¿Qué es esto? Eficacia, eficiencia, economía y calidad. Estos son la dimensión de un indicador. Aquí lo vamos a subrayar. Dimensión de un indicador. Las dimensiones de un indicador. Entonces, ¿a qué se refiere con que esto sean las dimensiones de un indicador? Eficacia, eficiencia, economía y calidad. Son las dimensiones que puede medir un indicador. Un indicador de eficacia mide qué tan bien estamos haciendo o estamos cumpliendo nuestros objetivos de proyecto. Por ejemplo, eh, un indicador de eficacia puede ser eh, cantidad de personas que asisten o personas que son beneficiarias de esta nueva infraestructura respecto del total de población escolar. ¿Por qué? Porque este proyecto de infraestructura busca mejorar, ¿cierto? Infraestructura para todos, ampliar la cobertura. Y si hay más estudiantes o más un porcentaje mayor de la matrícula está bajo estas mejores condiciones, es un programa que es eficaz, cumple con los objetivos del proyecto. Si mido eficiencia,
la dimensión eficiencia de un indicador. Estoy midiendo que también el proyecto hace uso de los recursos disponibles, es decir, cuánto entrega por cada peso que yo le incorporo. Entonces, también puede ser en términos de tiempo. Entonces, un indicador de eficiencia puede ser eh, etapas de ejecución del proyecto que se encuentran dentro de los plazos del proyecto. Dimensión de eficiencia. Si estoy siendo eficiente con el tiempo o con el dinero. Economía. Economía lo que mide es que también yo estoy como proyecto ejecutando mi presupuesto. Cuánto de mi presupuesto estoy ejecutando o si estoy subejecutando. O si soy capaz de apalancar recursos externos. Entonces, un indicador de economía puede ser, por ejemplo, eh, porcentaje de recursos apalancados. Mientras más alto, más soy capaz de levantar recursos externos, aparte de los que ya tengo presupuestarios. Y finalmente, un indicador de calidad. ¿A qué se refiere? A lo cualitativo, a qué tan bien estoy prestando mis bienes o servicios. Entonces puede ser indicador de calidad, la oportunidad de atención, por ejemplo, qué tan rápido yo estoy entregando este servicio o qué tan oportuno soy. Puede ser, por ejemplo, un indicador de calidad es porcentaje de cumplimiento de la norma, por ejemplo, de eficiencia energética. Eso es un indicador de la dimensión de calidad. Puede ser necesario más de un indicador si los impactos se producieron a muy largo plazo o si el costo de estimar el indicador es muy alto, es mejor buscar indicadores próximos. Es decir, indicadores que sean de cosas que sí puedo medir, aunque sea aproximen, no midan tan directamente lo que quiero medir. Aquí vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas propuestas de indicador: número total de viviendas, con uno o más errores encontrados por revisiones externas respecto del total de viviendas que existen. Número total de personas que consideran excelente los viajes organizados respecto del total de personas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es calidad. Si encuentran excelente, estamos hablando de calidad. Si encuentran, eh, por ejemplo, calidad. ¿Y qué pasa? Existe además en un indicador un ámbito de medición, como lo vemos en la matriz de marco lógico. El fin es el impacto, el resultado es el propósito, el producto o proceso están asociados a los componentes. Entonces, yo tengo un ámbito, por ejemplo, acá en total de viviendas con uno o más errores, aquí podemos decir total de salas, si queremos, con uno o más errores constructivos encontrados por revisiones externas sobre total de salas con uno o más errores en el año anterior por 100. Es esto es una comparación de dos magnitudes, una respecto de la magnitud del año pasado. Entonces acá yo voy a insertar un texto, un cuadro de texto. ¿Para qué? Para ir contestando, por ejemplo, acá en conjunto. Entonces, ¿cuál es el ámbito de este indicador número de salas con errores respecto de los errores que se encontraron el año pasado? Ya sabemos que es dimensión aquí calidad, que es una calidad. Es decir, que también estoy haciendo el trabajo de construcción. Y en este caso, ¿en qué ámbito? ¿Estoy evaluando el impacto? No, porque el impacto es a los fines, a la paz mundial, al- a la reducción de la desnutrición. ¿Estoy yendo a resultados? No necesariamente, porque si el resultado es mejorar la calidad de mejorar la calidad de la infraestructura,
no necesariamente voy por los errores constructivos, sino que por la calidad respecto de la normativa. Puede ser por producto, por un componente, por ejemplo, de salas. Porque aquí, producto. ¿Por qué? Porque esto de buscar errores de proceso, un error de proceso o de producto, tienen que ver con esto. Y vamos aquí a agrandar para que la calidad quede al otro lado. Acá. Y calidad queda acá. ¿Alguna duda respecto de... Voy a bajar acá, calidad, vamos a bajar, sacarlo de acá y vamos a ponerlo acá encima. ¿Alguna duda o consulta respecto de las dimensiones o ámbitos de un indicador? Y aquí está el nombre del indicador. Un indicador en este caso sería el nombre del indicador, sería, aquí está claro, porque está la fórmula, aquí es porcentaje de fallos o de errores encontrados o errores constructivos en salas respecto del año anterior, cuando hablan de T-1. Entonces, todos estos indicadores tienen un nombre, tienen una fórmula de cálculo, un ámbito en el cual es aplicado y la dimensión que mide. Si alguien tiene alguna consulta, por ejemplo, porcentaje gastado aquí, por ejemplo, porcentaje gastado en gastos de administración respecto de aquí, vamos a cambiar el total de la... Entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿qué estamos midiendo? ¿Cuánto se va de una obra, del presupuesto total, del presupuesto de la obra? ¿Qué estamos midiendo? ¿Cuánto se van gastos de administración? ¿Cuánto Disculpe, cuando ya? hablas, eh, Pablo, cuando hablas de ámbito, es como en el fondo, es la situación en sí, lo que uno, Sí, a lo en que el uno fondo, va focalizando, ¿cierto? Eso, ¿cómo que es, sí. cierto? Es Que como no me queda muy claro. el nivel de objetivo al cual se está midiendo. El nivel, por ejemplo, si con ese indicador estás midiendo un producto, o estás midiendo un fin, o estás midiendo un propósito. Ah, ya. Entonces, si tú Mm, estás midiendo un fin, gastos de administración respecto del gasto total, no es un indicador de fin. Tampoco es un indicador de propósito de que también estás cumpliendo tu objetivo, tampoco es un indicador de propósito, pero sí es un indicador, por ejemplo, para un componente. Para el componente, por ejemplo, de la construcción de la obra. Para el componente, entonces, mm, yo puedo ir acá, entonces, mm. estos indicadores, hay unos que son más concretos y unos más abstractos. Mientras más concretos, más parecidos son a Sí, un componente. Y mientras más abstractos, son más parecidos a un fin, a un propósito. Entonces, aquí en producto, en este caso apela a gasto de administración, apela em, al uso del presupuesto. Y si es uso del presupuesto, ¿qué dimensión de las cuatro? Eficacia, eficiencia, economía y calidad. Aquí, si hablamos del tema presupuestario, mm, hablamos de temas de economía. Si hablamos de temas presupuestarios, de ejecución, si hablamos de... Estamos midiendo cómo va a ser la ejecución, porque ¿qué pasa si un programa que se gasta todo en lo administrativo y nada en lo concreto, en el objetivo del programa, es un proyecto que está fallando.
Nombre del indicador. Aquí podemos, en el fondo del indicador, aquí tenemos número gastado o proporción de gastos de administración sobre el total del presupuesto de una obra. Entonces, ahí podemos ir nosotros. Un indicador siempre tiene su nombre, su forma de cálculo o fórmula, el ámbito y la dimensión que mide. Entonces, vamos a hacer nuestra columna de indicadores. Nos vamos a quedar un pequeño ratito, pero solamente para completar nuestro indicador, que ya nos quedan 4 minutos, pero es útil porque con esto ya quedan con la herramienta generada, al menos en la parte importante. Entonces, ¿qué indicador podemos nosotros generar a nivel de fin? Pueden contribuir a la mejora de la habitabilidad del sistema educativo público preescolar. Podemos hablar de, por ejemplo, si nuestro proyecto eh, es un Aumenta. proyecto... ¿Mm? Si se Adelante. genera o no, a ver, a construir a lo mejor. Eh, si el indicador, si aumenta la matrícula, por ejemplo, podría ser para ver si es que realmente está teniendo efecto la... Claro, por ejemplo, atracción de nueva matrícula. Así se llama el indicador. Por ejemplo, Claro, si somos capaces de atraer nueva matrícula atraer- sí, a la educación pública, a la educación pública del lugar. Podría ser como claro, satisfacción también, nivel de satisfacción cuando hacen encuestas, por ejemplo. También. Percepción de... Claro, percepciones más. O de satisfacción percibida. Entonces aquí hicimos nada más que los nombres del indicador, pero el indicador tiene su fórmula que compara dos magnitudes. Una puede ser contra sí mismo o contra un universo. Eh, nunca es el número solo. El año 1 atendí 10 niños. El año 2 atendí 12 niños. No. ¿Por qué? Porque pierdes la comparabilidad de las mm, magnitudes. Entonces ya, atendí a un niño, ya, pero ¿cuál era tu universo? Sí, porque si tu universo eran 15 y atendiste a uno, estás mal. Pero si tu universo eran dos, porque te llegaron dos y pudiste atender bien a uno, estás cumpliendo al menos 50%. Entonces, por eso, en la comparación te indica el contexto de lo que están midiendo. Muy A bien. nivel de medios, aprovechamos de poner los medios de verificación. ¿Qué son los medios de verificación? Son los elementos que te permite ver o a un el revisor externo el verificar. Adelante, Sergio. Eh, Puede ser, ya, no estaba pensando, si yo reduzco la cantidad de enfermedades asociadas a buena habitabilidad y después tengo informes de salud como medio de verificación. Exactamente, por ejemplo, menor incidencia de enfermedades inasistencia, por inasistencia, ¿no? inasistencia, Claro, sí, de asistencia, Men- claro, de menor asistencia. Puede ser sí, inasistencia por enfermedades. Claro, ahí bueno ver los justificativos y todo. Medios de verificación, ahí uno puede ver, por ejemplo, en la atracción de nueva matrícula, puede ver los PADEM que se hacían en las corporaciones, ujú, evolución PADEM comunal, bueno, ahora ya no existen, pero ahora van a tener que hacer unas nuevas estadísticas a cargo de los SLEP. PADEM comunal, y ahí uno lo cita, por ejemplo, PADEM comunal del año 2025. Tratar de que los medios de verificación siempre sean, además de públicos, sean lo más actualizados posible. Nivel de satisfacción percibida, ahí puede ser resultados, encuesta aplicada, y uno
lo más transparente posible respecto del medio de verificación, menor insistencia inasistencia por enfermedad. Ahí uno puede ver los balances de asistencia de la oficina de, ¿cómo se llama? Donde hacen las subvenciones. Ah, Porque ellos después, ellos sistematizan la asistencia. En indicadores, niños de la comuna del sector general alto acceden a educación parvularia en condiciones de infraestructura adecuada. Aquí podemos ver si están asistiendo, por ejemplo. O porcentaje de niños de 5 a 6 años de Chañaral Alto que acceden a educación parvularia. Eso tiene que ser en el nivel de propósito, debe ser el indicador que más sintetice el cumplimiento del propósito, o el más fuerte, y que me diga, estoy cumpliendo mi propósito. Los de fin son más abstractos, pero el indicador de propósito es clave. Aquí, porcentaje de niños de 5 a 6 años. ¿Qué aquí estamos hablando del ámbito resultado, siempre cuando estamos a nivel de propósito, tratar de poner indicadores del ámbito del resultado y dimensión, si es economía, es eficiencia, eficacia, economía o calidad. ¿Cuál creen ustedes? Calidad, En este caso es Calidad. eficacia. eficacia. Eficacia es decir, estoy cumpliendo mi objetivo. Eficiencia es que también estoy usando los recursos. Economía es cómo voy ejecutando o si soy capaz de apalancar recursos. Y calidad es que también lo estoy haciendo en términos de calidad, de calidad de percepciones de ajenos. Y siempre eh, a nivel de propósito pongan un indicador que afecte al ámbito del resultado del proyecto y de la dimensión de eficacia, porque eficacia va a los objetivos. Medios de verificación, ahí uno puede ver el mismo PADEM comunal, puede indicarte, eh, puede indicarte el porcentaje de niños, puede indicarte la cantidad de niños por cuadra el censo, 2017 en este caso el abreviado, puede indicarte la cantidad de niños y bueno, el PADEM te dice la matrícula que tiene por nivel cada institución. El censo te dice cuántos niños hay. De ahí uno compara cuántos niños hay versus cuánto tengo de matrícula. Y ahí ya obtienes ir con los plazos según la carta GAN, materialización del proyecto, datos de Mineduc. Pablo, una Sí, consulta. Los indicadores, dice porcentaje de niños que accede, ese porcentaje o ese ámbito de resultado de eficacia, ¿Mm? ¿lo determino yo? ¿Cómo determino? O sea, yo puedo decir, ponerme una meta baja, ya que aumente un 5%, o ponerme una meta ambiciosa que aumente un 80%. ¿Quién determina ese parámetro de resultado de eficacia? Claro, entonces, siempre un indicador tiene, bueno, en la diapo que vienen, y yo les voy a hacer un video de esto. En la diapo que vienen, dentro del indicador está la meta. Después de la meta del indicador, eh, antes de poner la meta del indicador, uno pone la situación base. ¿Qué es la situación base? Es la situación base del indicador o el nivel por el que parte el indicador. Por ejemplo, nuestro indicador parte de antes del proyecto, solo un 20% de los niños de 5 a 6 años de Chañaral Alto accedían a parvularia. Esa es la sección antes del proyecto. Y de ahí parte nuestro indicador. Entonces, la meta que nosotros nos establecemos es una meta que tiene que estar
de acuerdo al horizonte de nuestro proyecto. Nosotros, Mm. nuestro proyecto es horizonte a 10 años, entonces tenemos que, con la proyección que vamos a hacer de la oferta, es en cuánto vamos a estar con esa oferta a 10 años. Y la proyección tiene que ser realista porque también considera el crecimiento de la población infantil del segmento de esa edad, considera los otros colegios que se están abriendo, que a lo mejor hay algunos que son privados, considera la apertura de la nueva oferta pública. Entonces, no nos va a llegar todo el crecimiento a nosotros, a nuestra institución y a nuestro proyecto, sino que va a llegar un porcentaje pequeñito. Y por eso es importante que en esta situación base, eh, y en nuestra proyección incorporemos todas las otras, todo lo que está pasando en nuestra área de influencia. Nuestra área de influencia, por ejemplo, cuando hablamos de parvularia o prebásica, hablamos de un radio de 500 metros, según el manual, nuestro manual de proyecto. Sí. Entonces, cuando hacemos el análisis de 500 metros en preescolar, vemos todo lo que está pasando a 500 metros. Si hay otros jardines Junji, si hay otros jardines. Entonces, vemos y también vemos eh, cuáles van a ser los crecimientos de esos otros jardines. Y si cuánto del sector, eso nos apoyamos con el dato del censo, van a cubrir con esos jardines, incluyendo el crecimiento que van a tener al año 10. Entonces nos va a llegar una porción de esta demanda, pero eh, entonces, claro, en este caso hablamos de Chañaral Alto, que es un contexto en donde hay poca oferta. Entonces, un proyecto va a incidir bastante más en el porcentaje de cobertura que si lo hago en un sector urbano donde hay más oferta. Entonces, ahí quizá el indicador de propósito deba ser otro. El indicador de propósito, o incluso el propósito, quizá en urbano, el problema sea otro. Entonces, claro, depende del contexto del problema. Respecto de cómo se determina la meta, fundamentalmente te lo va a determinar la proyección que haces de la oferta y la proyección que haces de la demanda, que es el cálculo del déficit. Eso lo vamos a dejar en un video. Y con ese cálculo del déficit, tú ves realistamente a qué porción de la demanda vas a satisfacer con tu proyecto. Y con eso te basas para poder establecer las metas realistas. Y no, porque te van a preguntar, ah, ya, la meta, ¿y de dónde la sacó? Y uno va a querer, ah, porque ya se me ocurrió. No, no, no. Ahí entonces van a decir, no, utilice esta fuente, utilice y calcule el déficit. Y ahí, claro, en el manual figura cómo calcular el déficit. Nosotros vamos a dejar unos videitos para poder calcular el déficit. Y claro, con eso se puede servir de orientación. Después, indicadores, claro, aquí, por ejemplo, menor insistencia por enfermedades. Por ejemplo, aquí podemos ver que el ámbito de todo indicador tiene su ámbito y tiene su dimensión. Entonces, por ejemplo, ámbito de este indicador menor inasistencia por enfermedades es resultado, impacto. Generalmente, en fin, cuando estamos hablando de fin, de algo más abstracto que el mero proyecto, que estamos contribuyendo a algo, a un problema mucho más grande, hablamos del ámbito impacto. Hay que decir un impacto sobre poblaciones, y el impacto lo que tiene que ver es el cambio de hábito, el cambio en la calidad de vida de la persona. Y la dimensión, si es eficiencia, menor inexistencia, no, que no habla de recursos. Economía, no, porque tampoco habla de cómo utiliza el presupuesto. Eficiencia, economía, calidad, tampoco, porque no es calidad percibida, ni ¿cómo se llama? Ni oportunidad de atención, sino que aquí puede ser eficacia. Siempre la eficacia, cuando hace un indicador de eficacia,
es respecto de un objetivo. Si estás cumpliendo un objetivo, estás contribuyendo a un objetivo. Perfil de satisfacción percibida, aquí está claro. Siempre que hablemos de satisfacción, dimensión, ahí es dimensión, calidad. Ya sabemos, siempre percibida, una encuesta, qué tan bueno lo encuentra, qué tan malo lo encuentra, calidad, al tiro. Ámbito, aquí, satisfacción percibida. Puede ser impacto, parece que no tanto, ¿ah? Porque opinión personal, más que cambio de hábito. Resultado, sí, puede ser a nivel de resultado. Nivel de producto, también, porque tú puedes estar calificando un producto, pero aquí como estamos a nivel de fin, estamos hablando de la mejora del sistema educativo y tú estás preguntando satisfacción percibida respecto de tu proyecto o respecto del proyecto de la educación, del sistema, de la habitabilidad del sistema educativo en general. Si tú preguntas del nivel de tu proyecto, es de tu producto. Tanto producto la gente, como opina, es producto. Pero si están opinando del sistema chileno en general, de cómo tu obra a nivel de fin contribuye a mejorar la habitabilidad del sistema educativo público preescolar de Chile, ahí ya estamos hablando ya de resultados, de algo más abstracto, de algo más grande que el proyecto. Nivel de satisfacción percibida, aquí ponemos poner un apellido, por eso acotarlo. Habitabilidad, sistema, habitabilidad, sistema educativo preescolar. Ámbito de impacto, ya. Y vamos a continuar sacando nuestros queridos indicadores. Organizar aquí, que los indicadores generalmente lo más áspero. Ya. ¿Qué otro indicador, por ejemplo, puedo hacer a nivel de componente? Siempre componente, idealmente, hacerle unos dos indicadores por lo bajo. En redes eléctricas normalizadas, por ejemplo, puede ser porcentaje ahí podemos ayudarnos con las actividades, levantamiento eléctrico del establecimiento, de, de tarea realizada. Si mi porcentaje de mi tarea realizada, em, aquí estamos hablando del indicador del C1, de las tareas realizadas para normalizar la red eléctrica. Podría ser costo por, podría ser costo por metro, porque hay costo por metro o por costo por sala. Costo de normalización por cada sala. Ahí estamos hablando de un indicador de ámbito producto, dimensión, eficiencia. Siempre cuando haya un indicador costo por producto, si estoy haciéndolo caro o barato en un segmento de la obra, es eficiencia. Si me estoy eh, demorando mucho o poco en una etapa del proyecto, también es qué tan eficiente estoy siendo yo con el tiempo. Por ejemplo, em, tiempo, tiempo promedio de, o tiempo de ejecución de obras respecto a cronograma completo. Ahí yo se voy a saber si estoy atrasado o no. Aquí, ámbito, de nuevo, producto, Dimensión, eficiencia. dimensión,
eficiencia. C3 del C2, del C1 punto, C1 indicador 2, C1 punto indicador 1. Entonces yo puedo medir eficacia, puedo medir eficiencia, puedo medir economía, puedo medir calidad. Generalmente, cuando hablamos a nivel de componente, yo puedo usar las cuatro dimensiones, puedo medir las cuatro dimensiones a cualquiera de los componentes. Por ejemplo, en economía, aquí va en porcentaje de ejecución presupuestaria. Aquí, ámbito, producto, dimensión, economía. Por ejemplo, si hablamos de calidad, realmente hablamos de oportunidad o hablamos de opinión de otro. C1.4. Aquí podemos hablar opiniones, pero aquí no es como en nivel de nivel de satisfacción con la habilidad percibida, no. Nivel de satisfacción percibida, pero con las salas normalizadas, con, con mi proyecto en sí. Salas normalizadas. Entonces ahí hacemos una distinción. El ámbito es ámbito que estoy midiendo, también es producto, producto, proceso, resultado, resultado, dimensión, calidad. Siempre hay que preguntarle a alguien y que te dice qué tal me parece, qué tal no me parece, calidad. A ver, ¿hay alguna pregunta aquí en el chat? Ya, ok. Vamos a, bueno, dejarlo hasta ahí. Claro, ahí tenemos los medios de verificación, pero se pueden obtener relativamente simples ahí buscando qué medios de verificación pueden servirte para satisfacer cada uno de los indicadores. Por eso es importante eh, determinar no tantos indicadores, pero sí buenos indicadores que permitan medir. Y para no llenarse con tanto sistemas de información caros de generar, caros eh, de alimentar. ¿Ya? Así que nada, agradezco este momento de atención, agradezco que puedan haber tenido este input respecto del marco lógico y mañana continuamos con lo último ya y con el profesor Benmar ya para poder ir desarrollando nuestro proyecto, ¿ya? Y aquí cualquier cosa seguimos a su disposición hasta el 30 para que hagan llegar sus consultas. ¿Ya? Esto yo lo voy a subir tal cual y después voy a resubirlo ya, pero con el formato de la Universidad de O'Higgins. Profe, mañana se entrega la otra tarea, ¿cierto? La segunda. Claro, el control de lectura en el fondo del mismo manual que te va a servir para para el mismo trabajo en grupo. En fondo es bastante funcional, está todo bien conectado. Ya, y Así que consulta al último. Ahí serían dos, eran tres. ¿Va a ser otro más para...? vamos a evaluar porque si no podemos dejar podemos dejar el tercero como electivo si quieres subir la nota. Podemos dejar el tercero y si no, dejamos el promedio del 30% con las dos que hay. Ahí cada uno elige si quiere hacer un tercero o si se queda con las dos. Ya. Buena idea, profe, ¿Ya? Va porque a ser el porque trabajo igual mucha es carga. extenso. Entonces, Exactamente, porque es mucha carga. Entonces, por eso mismo estaba pensando en dar la opción. Así que eso, agradecido de su atención. Ahí para que vayan a descansar y a tomar un tecito y cafecito. ¿Ya? Yo también. No, gracias a ustedes. Chao, chao, Así nos que, chao, vemos. chao. Nos vemos. Chao, Chao, gracias. profe, muchas Chao, Chao, gracias. chao. profe, gracias, muchas gracias.